amigos y parientes hoy lo van a visitar. Hace solo un par de meses que está preso por robar. Él se enamoró perdidamente. Creo que tengo la sensación que me equivoqué de lugar. No, voy a tratar de tomar 2 o 3 cosas y armar algo en discurso porque la verdad es que estoy medio complicado. No, a ver, sí entendí y me quedó claro y creo que no estaba tan equivocado cuando, por la experiencia de vida que tengo, entiendo que el estado de ánimo de una persona, la esperanza, los objetivos por alcanzar, los proyectos de vida tienen que ver mucho en la vida de cualquier adicto. Yo puedo plantear alguna reflexión desde mi experiencia de vida. Si hablamos de presencia y ausencia del Estado, por supuesto que entre el gobierno de Cristina, de Néstor y Cristina y el gobierno actual hay una diferencia tan clara como una diferencia entre el blanco y el negro. En los últimos meses hemos sufrido nosotros en los barrios un retroceso muy pronunciado de todas las políticas que generaban contención y una base de construcción de un proyecto de vida para un montón de los que viven dentro de las villas. El retroceso fue completo. Si hablamos en materia de salud, en líneas generales, en medio de la crisis del dengue en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno decidió retirar todos los camiones sanitarios de cada una de las villas, con lo que eso implica. Pero en materia de políticas generales, se empieza a sentir en los barrios ya hace bastantes meses una situación tan compleja, tan delicada, que llega a pensar o a tener que ponerle en la situación de definir a una familia si le compra un par de zapatillas a sus hijos o le da de comer. El otro día, poco después de haber recuperado mi libertad, me crucé con 2 chicos del barrio y yo pensé que habían tirado la zapatilla al agua, que algo le había pasado, entonces los cargué y dije, ¿qué te pasó con tu zapatilla? Y el más grande de ellos dijo que no tenía. A las 3 o 4 horas apareció la madre de la familia en el Zoom que nosotros tenemos preguntando si nosotros teníamos la zapatilla en función de la pregunta que hacía. Entonces le pregunté qué pasó. Porque a veces uno también, yo tengo la posibilidad de hace bastantes años tener trabajo, yo trabajo en la legislatura con la diputada Paula Penaja hace tiempo, entonces hay algunas necesidades básicas que muchos de mis vecinos no tienen cubiertas, gracias a Dios las tengo cubiertas. Por ahí a veces, es lamentable decirlo, uno piensa que esas cosas no están más, que se terminaron y sin embargo están y resurgieron fuertemente. Y lo que me explicó es eso, que no tenía para comprar zapatillas al pibe, y que el pibe estaba yendo con menos de, hacía 5 grados de temperatura en hojotas y media del colegio. Y la verdad que el estado presente o el estado ausente no es una palabra vacía. Una vez fui a una charla que hizo ella, había una cartelera que decía alguna frase de Néstor, algo así como: ahí donde el mercado genera desigualdad, exclusión y desesperanza, el mercado genera desigualdad, exclusión y desesperanza, tiene que haber un Estado que genere igualdad, inclusión y esperanza. Y la verdad que es eso. A mí la problemática de las adicciones me acompañó toda mi vida, prácticamente desde que tengo 13 años que conocí las drogas. Me fue muy difícil apartarme de ellas. A diferencia de muchos otros, conocí la cocaína antes que otras drogas. Y eso fue la puerta de ingreso al mundo de las drogas. Durante mucho tiempo usé las drogas para sobrellevar la vida que tenía. Yo viví mucho tiempo en la delincuencia. Rodeado de la delincuencia viví toda mi vida. Cuando nací mi papá estaba preso. Y no recuerdo haber pasado con mi papá mucho tiempo. Siempre, quizás algunos lo escuché muchas veces, pero en la realidad no pude pasar en mi vida, creo que en toda mi vida, 2 veces, 2 días del padre con mi papá, 3 días del padre con mi papá. La frase más común de cualquier pibe, ahora le voy a contar a mi papá, en mi boca no está, yo soy hermano mayor de 7, no había quien contarle, había que defenderse solo, hacerse solo. La vida me fue bastante adversa. Si bien pude tener un marco de contención en el amor de mi vieja es una mina que la verdad que la peleó siempre y siempre trató de sacarnos adelante,
sufrimos muchísimas necesidades, viví en la calle mucho tiempo, dormí en plazas, ahí en donde podía, hasta que llegué a Ciudad Culta. En Ciudad Culta siempre digo lo mismo, yo soy villero a mucha honra, amo mi barrio. Yo encontré en una villa la solidaridad que no encontré ni en mi propia familia, porque cuando me quedé sin lugar a donde vivir fue porque mis tíos, los hermanos de mi papá, le reclamaron el departamento por heredad, y ese departamento entró en un proceso de sucesión y nosotros quedamos en la calle. Y la verdad que ninguno me dio una mano, más que los que vivían en una villa me dieron un pedazo de terreno y hay un par de chapas para construir un rancho donde viví con mis hermanos. A los 13, 14 años, por la situación económica, bueno, no era una excusa, la verdad, robé porque elegí la peor opción de todas las que tenía delante de mí, aunque tenía poquísimas. En el año 92, quienes recuerdan, no tenía 93, 94, muchas opciones no había. Yo estaba anotado en el Casal Calviño, una escuela técnica ahí en el directorio y la Carra, y 6 meses antes de que yo ingresara a ese colegio fue cerrado, como todas las escuelas técnicas en el país, en base a una política. Creo que era coherente al menos, porque si se iban a destruir la industria nacional, ¿para qué querían tipos preparados técnicamente, no? Incoherencia no había. Después nos dimos cuenta por qué había que cerrar el Casal Calviño. Y la verdad que de las oportunidades que tuve, las posibilidades que tenía para poder resolver algunas necesidades básicas en mi casa, elegí la delincuencia. Era lo que más conocía. Si mi papá, desde que tengo uso de razón visito una unidad penitenciaria siempre, lo vi siempre tras la reja y tenía mucho contacto con muchas personas de ese mundo. En el barrio empecé a hacerme de amigos, pibes buenos, no tan buenos, pibes malos, con distintas matices, pero todo como un denominador. Todo es una historia muy parecida de exclusión, de sufrimiento. En eso nos parecíamos muchísimo. Y con algunos de ellos decidí empezar en el mundo de la delincuencia. Y las drogas en ese momento me servían, porque lejos de lo que muchos piensan, ninguno que vive en el mundo de la delincuencia deja de tener miedo cada vez que tiene que salir. En la delincuencia vos tenés 3 opciones, 3 caminos, de los cuales 2 son malos. Es ir y volver con el dinero, es ir y terminar en un cementerio, o es ir y terminar dentro de una cárcel. El destino, Dios, para los que creen, hizo que yo no terminara en un cementerio en esas oportunidades. Y la verdad que para poder sobrellevar esa vida, muchas veces las drogas te ayudan a sostener, a vencer tus propios miedos, a vencer tus propias inseguridades y encarar ese momento muy complejo. Pero después se fueron convirtiendo cada día más en una necesidad de vida. Ya no era ni siquiera para sostener eso, sino pareciera que como que no había momento que yo pudiera disfrutar sin estar drogado. Era el cumpleaños de cualquiera de mi familia, mi propio cumpleaños, empezarlo drogado y terminarlo más drogado. Y así uno va en una espiral complejo que es muy difícil salir. Y mucho más difícil salir en el contexto en el que yo me crié, ¿no? Yo nací en el año 80, me crié prácticamente al calor de las políticas de los 90. No voy a contarle acá, la gran mayoría sabe lo que pasó en los 90, el nivel de desempleo, la miseria, la pobreza en crecimiento pleno. Esta teoría de que el mercado o la teoría del derramamiento que nunca llegó, porque pensar que el bolsillo de alguno de estos tipos tiene posibilidad de derramarse es iluso, inocente, al menos de parte nuestra. La verdad que no tiene fondo. Y las personas a veces también somos así, cuanto más tenés, más querés. Y en todo ese contexto es muy difícil para mí fue poder plantearme otra cosa que ser un pibe adicto y delincuente. Así en el año 2001, en diciembre de 2001, había pasado antes, muchas veces antes por algunas unidades penitenciarias, me tocó caer preso, tuve 7 años de vida hasta el 2008. El 15 de diciembre del 2001 caí preso. Aún dentro de las cárceles nunca había dejado de consumir hasta que en algún momento de mi vida, por mi
comportamiento dentro de las cárceles, que no era muy bueno ni muy adecuado, terminan trasladándome al servicio penitenciario bonaerense. En el medio de ese traslado a mí me alojan en donde está el departamento de policía federal, en Madariaga y General Paz. Estaba en una celda ahí, estuve como 3 meses porque el servicio penitenciario bonaerense no me recibía y el servicio penitenciario federal ya me había expulsado, por lo cual estaba en el medio del camino. Y en una celda donde cualquier persona pasa 12 horas, yo estuve 3 meses casi. Me agarró una infección en un pie, la verdad que pasé momentos muy complicados. Y un día del padre me acuerdo que vino a verme mi esposa con mis hijos y tenía la visita atrás de un espejo y uno de mis hijos quería saludarme y entré en una crisis de nervios muy compleja y empecé a querer romper el vidrio, a tener que darle sillazo a ese vidrio y muy mal me había puesto ese día. Me llevaron de vuelta a la celda donde estaba, me cortaron la visita. Creo que ahí tuve el primer rapto de conciencia después de que empecé a tener relaciones con la droga, porque yo esos 3 meses, como estaba aislado, no consumía droga. Y me acordé que cuando era pibe quería ser abogado. Y me acordé que tenía un plan de vida. Y me pregunté qué me había pasado, que había terminado ahí. Estaba barbudo, sucio, con la pierna podrida, alejado de mi familia. Pregunté eso, qué me había pasado a mí, que había pasado con ese pibe. Que había pasado con el pibe que tenía sueños, que tenía esperanza, que tenía proyectos de vida. Y la única conclusión a la que llegué es que había un sistema que se lo había comido. Había un sistema que había destruido todas las posibilidades de soñar, de tener cualquier esperanza de vida. Que lo más duro que le pasa a alguien que vive en un barrio como yo y que vive en la miseria es la resignación. No es casual de que las iglesias estén llenas de gente de mi barrio. Porque a veces nosotros llegamos a pensar de que es así. De que te toca ser rico o te toca ser pobre. Y lo que dejamos de entender y de visualizar de que no es que te toca. Hay un sistema que provoca pobres y hay un sistema que provoca ricos. Y como decía Mujica, que no encuentro una solución para la pobreza, Mujica dijo, no encuentro otra solución para que haya menos pobres, que haya menos ricos. No hay otra solución en mi concepción. Y muchas veces las familias que viven en la situación en la que viví yo, en la que vivo yo, se resignan a pensar de que eso está así, entonces pierden la posibilidad de rebelarse ante un sistema. Y cuando vos perdés la posibilidad de rebelarte, caes en una resignación continua y aceptar cualquier cosa. Y es así en donde tienen la posibilidad de desarrollar estos planes neoliberales que te van consumiendo la vida constantemente y que encuentran como en los 90 un pueblo totalmente adormecido, totalmente desactivado. Y así yo empecé a entender algunas cuestiones, me alojaron en la unidad número 9 de La Plata y me hice una promesa en ese viaje que fue no volver a drogarme. Promesa que pude sostener bastante tiempo mientras me encontré privado de la libertad, y encontré por voluntad y también por amenaza de mi esposa que está por ahí, porque me dijo que si me trasladaban de penal no me iba a ver nunca más, entonces había que hacer algo. Entonces dije, bueno, porque ya empecé a pasar por todos los penales y en algún momento iba a terminar por Sierra Chica, por Ushuaia, iba complicando. Entonces me dije, ¿te quedás quieto o nos estamos viendo cuando salís? Y empecé a estudiar. Y me acuerdo que empecé a estudiar, tenía algunos profesores ahí, hay un secundario en la unidad número 9, yo había hecho algunos años en la calle, pero no servían la equivalencia, entonces tuve que hacer los 5 años de vuelta, con la diferencia de que, siempre digo lo mismo, había un profesor de cívica y un profesor de historia que me enseñaron, de contabilidad y de cívica, y en vez de enseñarme contabilidad y cívica, me hablaban de otras cuestiones que tenían que ver más con la militancia. Me hablaban del peronismo, me empezaron a hablar de qué era la justicia social, me empezaron a hablar del socialismo también, de qué significaba la revolución cubana para este país. Me hablaban de los medios cuando nadie hablaba de los medios, cuando para nosotros antes Oyazátil era el defensor de los pobres y ausentes. Y después entendí que era cómplice de todo un plan neoliberal y que fueron cómplices de eso durante muchos años, pero
me hablaban muy claro del rol de los medios. En ese momento, durante, creo que era la mitad del primer año, no miento, la mitad del segundo año, asume Néstor Kirchner la presidencia. Ya veníamos con algún marco de discusión política. Me pasaba lo mismo que a veces en la calle. ¿Qué hacían los pibes que iban a la escuela? Cuando me mandaban a hablar cuando venían ellos, anda a hablar algo, vale, que hablaba de política, entonces todos boludeaban toda la clase. Entonces yo me la pasaba hablando con el tipo de esto, del otro, del contexto latinoamericano, de la unidad latinoamericana. Yo era un tipo que detestaba a los bolivianos, ¿no? Y era así, y estaba criado en ese contexto, era así, creía que se llevaban, no es una locura. Hoy lo pienso una locura. Entonces me la pasaba hablando ahí y asumió Néstor Kirchner y me acuerdo que me preguntó qué pensaba de Néstor Kirchner. ¿Y qué podía pensar de un tipo que bailaba con el batón de mando? Yo dije, si venimos estamos en el recontra horno. ¿Te parece? Sí. Mirá que el discurso es bueno, me dijo. Empezó a analizar el discurso de Asunción, aquel, no vine a dejar mis convicciones en la puerta de la casa de gobierno. Discursivamente es bueno. Para mí cabe una posibilidad, decía Freud, más que nada. Bueno, lo dejamos, empezamos a analizar qué pasaba con el país a medida que iba avanzando el gobierno de Néstor Kirchner. Y una cosa de las que me impactó y me convenció que Néstor Kirchner era diferente fue cuando se paró delante de las cámaras y empezó a desnudar las presiones de la Corte Suprema. Y cuando volví al otro día a la escuela le dije, este se la aguanta por lo menos. Y alguna esperanza hay, porque la verdad que estaba cansado de ver presidente de rodillas, sometido. La verdad que se notaba eso, a pesar de que uno era bastante ignorante, se notaba la debilidad y el sometimiento que tenían nuestros presidentes antes que él. Y así fue que empezó a andar el gobierno de Néstor Kirchner y nosotros empezamos a sentir determinados cambios adentro de la cárcel. Y lo que a mí me pasaba era de que yo sentía que lo que me decía la televisión no coincidía con lo que me decía mi familia, que había algunas cuestiones que no terminaban de cerrar. Y me tomo de lo que hablaba de los sentimientos, porque me parece que sí, que muchas veces lo que algunos denominan mente, yo lo denominaría alma también, es donde están puestos los sentimientos de uno. Y a mí lo que me pasó con el kirchnerismo fue que me enamoró. Me enamoró desde la realidad del cambio de la realidad de la vida de mi familia. Me acuerdo que mi vieja vino un día a mi casa a visitarme ahí a la unidad número 9 y me trajo una remera Kenniston. Mi mamá en la vida me había regalado nada, nunca. Nunca tuve la posibilidad de regalarme nada, la verdad. Nunca tuve prácticamente en mi vida mucho que estrenar. Alguna vez alguna zapatilla me regaló mi madrina y nada más. Casi siempre era la ropa que heredaba de mi primo o la que... A mi vieja era una mujer pensionada, una pensión de madre de 7 hijos. Y fue la primera vez que escuché una frase que le da sentido al gobierno de Néstor Kirchner. Cuando me trajo la remera me dice, digo, ¿para qué gastaste plata? Débora, mi esposa, le daba plata para que me vaya a ver. ¿Para qué gastaste plata en esta remera? Me dice, no, porque yo soy sujeta de derecho. Porque no te entiendo más. Entonces, no, mirá, viste que yo estaba anotada para ser beneficiaria de la pensión de madre de 7 hijos y antes era cuando se moría uno, accedía a otro. Yo estaba como 155.000, o sea, no iba a llegar nunca, pero me llamaron y me dijeron que no, que era una sujeta de derecho y que por derecho propio podía cobrar la asignación universal por hijo. ¿Cómo no enamorarse de un gobierno que le genera eso a tu mamá? No, ¿cómo no enamorarse de un gobierno que le cambia la vida tan radicalmente a una persona? Porque lo que produjo en la vida de mi mamá es sentirse alguien por primera vez. Es sentirse alguien, sentirse parte de algo. La verdad que cuando fueron pasando los años, en el año 2008, no tuve la posibilidad de vivir el gobierno de Néstor Kirchner en la calle. Yo recuperé mi libertad en el año 2008, casi en diciembre del 2008. Pero siempre digo lo mismo, a mí me pasó como cuando vos dejás de ver a un familiar durante mucho tiempo, enseguida notás los cambios, está más pelado, más bajo, está más gordo, más viejo.
Yo me fui con un país de rodillas y cuando salí me di cuenta claramente que estaba con un país de pie. Cuando entré a mi barrio, la vivienda que construía madre, me acuerdo que la primera vez que salí con la libertad transitoria, en llegar al mediodía a mi casa y era un mar de... Yo vivo en Ciudad Culta. En Ciudad Culta el programa Sueños Compartidos generó más de 800 puestos de trabajo a gente que nunca trabajó, no era gente que nunca trabajó. Fue tal así el crecimiento y la dinámica económica del barrio que el que tenía un kiosquito lo convirtió en almacén, que el que tenía carnicería había otro. La Casa del Audio acercó una sucursal al barrio porque los vecinos tenían acceso al crédito. Hacía un montón de años que no veía humo asado en los barrios. Y vi lo que el cambio en mi barrio, el cambio del país. Había ido con un país de rodillas y volvía con un país distinto. Yo quiero que alguno, si tiene la posibilidad de caminar por alguna villa, cuente cuántos techos de chapa hay. Prácticamente ninguno desaparecieron. A raíz del 2005-2007 desaparecieron los techos de chapa. Y si eso no tiene que ver con el mejor poder adquisitivo de nuestro vecino, ¿con qué tendrá que ver? Pero fue ahí donde yo me pude comprometer con la militancia. Y ya cierro, si sé que me queda poco tiempo. A mí lo que me dio la militancia fue la posibilidad de sentirme alguien importante. Y no hubiera podido militar si no hubiera visto un proyecto que me convocara a militar. A mí lo que más me generó el kirchnerismo fue eso. Si yo no hubiera sido militante, seguramente no estaría acá, estaría en un cementerio o seguiría preso, seguramente. Y lo que generó el kirchnerismo en mí fue esperanza de que es posible tener esa sociedad justa que nos pregonaba Perón, que nos pregonaba Evita. Es posible tener una patria libre, es posible tener una patria soberana. Es la posibilidad de tener los sueños cerca. Algunos los hemos alcanzado, otros no. Pero eso es lo que nos generó y lo que me generó a mí el kirchnerismo y me enamoró y me convocó a militar. Y también lo que me dolió muchísimo en los últimos meses. Creo que los últimos meses fueron lo más duro de mi vida desde que salí a estar preso. Ver cómo se desmantela el Estado, cómo se echan a los compañeros de los centros de acceso a la justicia del barrio, cómo el Senareso deja de venir todos los días y empieza a venir cuando puede, cómo las personas que aún laburan en ese Estado, que son rezago de una idea de Estado distinta, hacen un esfuerzo sobrehumano para resolver problemas que son imposibles de resolver si no te acompaña una lógica de Estado, una política de Estado. Eso me sumergió en una depresión muy profunda, muy grande, que hizo que yo hace 2 meses volviera a recaer después de muchísimo tiempo de no haber estado cerca de las drogas. Había ahí algunos personajes que estaban esperando que yo cometiera ese error y me cayeron ahí, terminé preso casi 20 y pico de días por tenencia de droga. Que la verdad que hasta el juez me reconoció en privado que era tenencia para consumo, pero sin embargo lo califica como simple simple por una cuestión procesal, porque calificándola como tenencia simple, tiene una pena estimada de 1 a 6 años por mis antecedentes penales, podría ser cualquiera de esas, un día que a mí me conté, debería pasarlo preso. Entonces, basándose en ese argumento, me niega la carcelación y me tiene durante todo ese tiempo preso. Pero lejos de hacerme mal, creo que me hizo mucho mejor, me dio mucho tiempo para pensar, para analizar, para reafirmar mis convicciones y para entender cuál es la lucha que tenemos que dar. Y la verdad es que yo le agradezco al kirchnerismo eso, le agradezco a Cristina eso, y creo que es lo que no le van a perdonar. El kirchnerismo no tiene valor por lo que hizo, tiene valor por lo que falta hacer y solamente el kirchnerismo puede hacer. Y a Cristina no le perdonan, no es que no le perdonan la mejora, las políticas en sí. No le perdonan la esperanza que genera en un pueblo cada vez que la ve parecer una cosa.